El agente Ryan Steele estaba sentado en su coche patrulla, el constante zumbido del motor vibrando bajo el asiento, mientras sus dedos tamborileaban impacientes sobre el volante. La noche era fría y silenciosa, y su turno tan monótono como de costumbre. La ciudad estaba tranquila, casi muerta, sin signos de vida más allá de unos pocos coches ocasionales que pasaban a lo lejos. El barrio que había patrullado durante años parecía sumergirse aún más en su estado de deterioro, con edificios en ruinas y escaparates de tiendas cerrados desde hacía mucho tiempo. Soltó un profundo suspiro, sus ojos fijos en el reloj del tablero. Aún quedaban 3 largas horas para que terminara su turno, y ya estaba aburrido, cansado de patrullar las mismas calles sin interés. En la mente de Ryan, ese era el tipo de lugar que no podía ser salvado, lleno de personas que, en su opinión, habían abandonado toda dignidad. Era el tipo de barrio que generaba problemas, donde los residentes pasaban el tiempo culpando a otros por sus miserables vidas. Él ya lo había visto todo. Cada esquina, cada edificio abandonado era un recordatorio de las batallas diarias contra el crimen, la pobreza y el abandono. Mientras doblaba una esquina, un movimiento llamó su atención. Bajo una farola amarillenta, una anciana estaba parada frente a una tienda de comestibles cerrada. Se apoyaba levemente en un bastón, sosteniendo una bolsa de plástico en su mano huesuda. Una figura solitaria, envuelta en un abrigo demasiado grande, con un sombrero de ala ancha que ocultaba gran parte de su rostro. Para Ryan, no tenía sentido. ¿Qué hacía una mujer tan mayor en la calle a una hora tan tardía? Su instinto, ese sexto sentido que había desarrollado a lo largo de los años como policía, se activó. Algo andaba mal. Entrecerró los ojos y sus dedos dejaron de tamborilear en el volante. El barrio ya era lo suficientemente peligroso durante el día. Sabía que de noche, solo los desesperados o aquellos que buscaban problemas se atrevían a salir a las calles. Podía ser cualquiera, una indigente, una drogadicta, una cómplice de algún crimen. No importaba cuán frágil pareciera, había aprendido a las malas que las apariencias podían engañar. Sin dudarlo, Ryan cruzó el coche al otro lado de la calle y se detuvo. Se quedó un momento, observándola atentamente, esperando que hiciera algo, lo que fuera, que confirmara sus sospechas. Pero ella simplemente permanecía ahí, tan tranquila e inmóvil como la noche misma. El silencio era casi sofocante, amplificando la sensación de incomodidad que Ryan sentía. Parecía inofensiva, pero el simple hecho de que estuviera ahí a esa hora la hacía sospechosa a sus ojos. Finalmente tomó su decisión. No podía ignorarlo. Abriendo bruscamente la puerta del coche, sus pies tocaron el asfalto, el sonido resonando en la calle desierta. Cruzó la calle con paso decidido, su postura ya recta, lista para enfrentar. ¡Y! Gritó Ryan, su voz atravesando el silencio de la noche como una cuchilla. La mujer giró lentamente la cabeza, como si estuviera en otro mundo, su rostro aún parcialmente oculto bajo el sombrero. La mandíbula de Ryan se tensó al ver que ella no mostraba ningún signo de nerviosismo. No le lanzó esa mirada rápida de miedo a la que estaba acostumbrado. En su lugar, simplemente lo miró con una calma desconcertante, como si el policía fuera una parte rutinaria de la noche. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó, con una voz llena de autoridad. No esperaba explicaciones, quería una respuesta clara. La mujer tardó unos segundos en responder. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. «Estoy regresando a casa, señor agente», respondió ella, sin mostrar la menor emoción. Ryan frunció el ceño. A casa. Era medianoche. Nadie respetable debería estar caminando por esas calles. Dio un paso más, echando un vistazo a la bolsa de plástico que ella sostenía descuidadamente en la mano. «¿Qué lleva en esa bolsa?», exigió, su voz endureciéndose. Ella bajó la mirada hacia la bolsa y la levantó ligeramente, revelando una escena poco sorprendente. Pan, 1 litro de leche y algunas latas de conserva. La mujer no parecía tener nada que ocultar. Ryan sintió un nudo en la garganta, una mezcla de frustración e irritación, porque esperaba encontrar algo que justificara su desconfianza. Pero no se detendría ahí. Encontrar solo comestibles no satisfacía la preocupación que crecía en él. Necesitaba más, algo que confirmara su impresión de que algo no estaba bien. «Muéstreme su identificación», ordenó, su voz ahora más baja, casi un gruñido. La mujer suspiró suavemente, sus ojos nunca apartándose de los de él, y con movimientos deliberados sacó una cartera desgastada de su abrigo y le tendió su identificación. Él examinó el nombre, Margaret Hill. Una dirección local, nada que llamara la atención. Eso lo irritó aún más.
Todo parecía demasiado normal, pero algo dentro de él se negaba a aceptar eso. ¿Por qué está realmente aquí?, preguntó Ryan entrecerrando los ojos mientras le devolvía el documento. No creo en su historia. Margaret lo miraba con una expresión serena, como si lo estuviera estudiando, como si fuera un enigma que ella intentaba resolver. Ya se lo dije, agente, solo quiero llegar a casa. Sus palabras, tranquilas y firmes, hicieron que Ryan apretara los dientes. Ella no tenía miedo. ¿Por qué no tenía miedo? Algo andaba mal, y él debía recuperar el control de la situación. Sentía que el poder se le escapaba, y eso lo enfurecía. Debería tener más cuidado, dijo, su voz volviéndose un susurro amenazante. Este barrio no es seguro. Sabe lo que pasa aquí, ¿verdad? Margaret, con una tranquilidad que rozaba lo inquietante, respondió simplemente. He visto cosas peores que usted, agente. Estar aquí no me asusta. Esa respuesta fue la gota que colmó el vaso. La sangre de Ryan hervía. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía esta anciana, aparentemente frágil, a desafiarlo? Dio un paso más, hasta que estuvieron casi cara a cara. Debería tener miedo, siseó, su mano dirigiéndose a su cinturón, donde su linterna estaba enganchada, un gesto lleno de significado. Pero Margaret no retrocedió. No parpadeó. Su mirada permanecía fija, imperturbable. Conozco a su tipo, dijo, sin elevar la voz, pero con una claridad que hizo que Ryan se quedara quieto. Está tan perdido como esas calles que patrulla. Pero hay algo que ha olvidado. Ryan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Algo en su manera de hablar, como si supiera más de lo que debía, lo desestabilizó. Sus manos temblaban levemente, y apretó los puños. No podía dejar que eso se notara. Debía mantener el control. ¿Qué dijo?, preguntó, su voz vacilando por un instante. Margaret esbozó una pequeña sonrisa, una sonrisa que no parecía triunfal, sino comprensiva. Ha olvidado que el poder que tanto desea solo dura hasta el momento en que alguien decide no tenerle más miedo. Ryan no sabía cómo reaccionar. ¿Qué sabía ella de él? ¿Cómo podía ver tan profundamente a través de su fachada de autoridad? Sintió una mezcla de ira y miedo. Algo que nunca admitía sentir. La noche, que antes parecía tranquila, ahora estaba cargada de una tensión inevitable. Ryan se dio cuenta de que, sin importar lo que hiciera, ya había perdido el control. Margaret era más fuerte de lo que había imaginado, pero no por su fuerza física, sino simplemente porque no le tenía miedo. El aire a su alrededor parecía vibrar, cargado de una energía densa y sofocante. Ryan, por primera vez en años, sentía algo que no podía identificar. No era simplemente molestia, ni siquiera ira. Era una sensación más profunda, más inquietante, una mezcla de vulnerabilidad y confusión. Miró a Margaret, tratando de desentrañar el misterio que se escondía detrás de sus ojos tranquilos. Ella estaba ahí, aparentemente frágil, pero innegablemente poderosa. Ryan se dio cuenta de que, a lo largo de su carrera, siempre había dominado a través del miedo, por la autoridad que le daba su uniforme. Pero ahora, estaba frente a alguien que parecía estar más allá de todo eso, alguien que no se impresionaba con su placa, su linterna, ni siquiera con su actitud. Se instaló entre ellos un silencio incómodo. La noche parecía estirarse infinitamente, cada segundo volviéndose más pesado que el anterior. ¿Qué es lo que realmente quiere?, preguntó finalmente, su voz más suave, casi vulnerable. Margaret lo miró largamente antes de responder. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron simples, pero poderosas. Solo quiero regresar a casa. Como usted, agente. Esa frase golpeó a Ryan como un puñetazo invisible. ¿Regresar a casa? ¿Pero dónde estaba realmente su hogar? Lo que ella acababa de decir iba mucho más allá de simplemente volver a un lugar físico. Hablaba de un lugar más profundo, más personal. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había logrado en su carrera, se había perdido en el camino. Ya no tenía un hogar, ni paz interior. Su respiración se volvió más pesada, su visión se nubló por un momento. Había pasado años escondiéndose detrás de su uniforme, enmascarando sus inseguridades y frustraciones con autoridad y fuerza. Pero esa noche, frente a esa mujer anciana y misteriosa, todo eso se desmoronaba. Ella había visto a través de él, como nadie más lo había hecho. Ryan apretó los puños, luego los relajó. Sus hombros se aflojaron ligeramente. Estaba exhausto, no físicamente, sino emocionalmente. Por primera vez, bajó la mirada,
incapaz de sostener la mirada de Margaret. Vaya, dijo finalmente, la voz casi en un susurro. Vuelva a casa. Margaret lo miró por un segundo más, luego asintió suavemente con la cabeza. Comenzó a caminar lentamente, alejándose de Ryan sin voltear. Sus pasos resonaban en la noche, y pronto, desapareció en la oscuridad, dejando solo el silencio a su paso. Ryan permaneció allí, inmóvil, durante lo que pareció una eternidad. Algo en él había cambiado. Quizás solo era una pequeña grieta en su armadura, pero era suficiente para que se diera cuenta de que su vida no podía continuar como antes. Necesitaba encontrarse a sí mismo, redefinir quién era fuera del uniforme. Regresó lentamente a su coche patrulla, el sonido de sus botas sobre el asfalto resonando en el vacío de la calle desierta. Cuando se sentó detrás del volante, cerró los ojos por un momento, dejando que el peso de la noche se desvaneciera. Y por primera vez en años, Ryan Steele ya no se sentía invencible, sino humano.